Tenemos actualización de nuestro Jungkook. Todos los miembros subieron su lista de canciones de Spotify. En lista de canciones de amor, una de las canciones de que Jungkook puso en su lista fue Still With You. Lo que nos lleva a recordar a la vez que cuando recién salieron del ejército, Jimin posteó en sus historias de Instagram una foto del Jungkook acompañada de aquella canción. Entonces Jimin usa canciones románticas. Cada vez que sube fotos con Jungkook y Jungkook, también lo considera. ¿Ice? Ahora, los chicos subieron una foto a una historia de Instagram donde salen absolutamente todos, y de verdad que se ven completamente bellos. O sea, no es exageración, cada uno con su vibra, su estilo, su presencia intacta, pero claramente nuestro Jungkook, como siempre, se roba la atención de cada uno de nosotros, porque es inevitable, es automático, es casi una ley del universo fandom. Ver a Jimin rubio y a Jungkook pelinegro en una misma foto era literalmente lo que estábamos pidiendo, lo que manifestamos, lo que soñamos. Y cuando por fin sucede, obviamente el corazón se acelera. Porque visualmente son una combinación peligrosamente perfecta. El contraste, la energía, la cercanía, todo suma, todo grita química, complicidad y esa conexión que no se puede fingir. Pero como siempre, nunca pueden faltar los haters, porque esta vez no están atacando solo al Jungkook, sino a todo el grupo completo. Lo cual ya es ridículo, porque cuando no es una cosa es otra. Siempre buscan algo que criticar, algo que cuestionar, algo que desacreditar. Y lo que más me sorprende sinceramente es ver que incluso personas que se hacen llamar ARMY están dejando comentarios pasivo-agresivos, diciendo que la foto no puede ser real, que es hecha con IA, que parece generada, que no tiene sentido que estén todos juntos. Y honestamente, yo personalmente no creo eso para nada. O sea, en primer lugar, ellos no tienen ninguna necesidad de crear una foto con inteligencia artificial. ¿Para qué harían algo así? No les aporta nada, no lo necesitan, no lo requieren para llamar la atención, porque ya de por sí cualquier cosa que suben explota. Además, seamos realistas, ellos siempre están juntos, absolutamente siempre coinciden por ensayos, prácticas, presentaciones, grabaciones, reuniones y mil cosas más relacionadas con su trabajo. Prácticamente viven compartiendo espacios cuando están activos como grupo. Así que no tiene nada de raro que estén todos en el mismo lugar y se tomen una foto juntos. Eso es lo más normal del mundo. No es ninguna teoría conspirativa. Lo que sí puede ser, y eso es algo totalmente distinto, es que la foto esté editada. Porque en Corea es súper común que las fotos se editen, que se suavicen rasgos, que se ilumine más la piel, que se definan facciones, y las empresas, cuando suben contenido, suelen ponerle más edición de lo normal. Eso no es secreto, eso lo sabemos todos. Por eso a veces ciertos rasgos se ven más finos o la piel más lisa. Pero me refiero a la empresa como tal, porque los chicos en sí, cuando suben cosas más personales, normalmente no editan tanto. Así que ese podría ser el único motivo por el cual alguien pueda sentir que se ven diferentes. Pero de ahí a decir que es IA, ya es exagerar demasiado. Y claramente no podían faltar los Taekookers jurando que la foto es IA, porque según ellos, Jungkook tenía que estar cerca de Kim Taehyung y no de Jimin. O sea, ¿en qué momento se volvió obligatorio que alguien tenga que pararse al lado específico de otra persona en cada foto? Es que, de verdad, a veces parece competencia imaginaria, cuando en realidad, si revisan el historial fotográfico del grupo, van a ver que Jimin y Jungkook han estado juntos en muchísimas fotos. Casi siempre terminan uno al lado del otro de manera súper natural. No es algo nuevo, no es algo reciente, no es algo inventado ahora, siempre ha sido así. Entonces no entiendo por qué ahora quieren actuar como si eso fuera raro o sospechoso. Además, siento que se les olvida que desde que salieron del servicio militar ambos han demostrado estar más juntos que nunca, más cercanos, más cómodos, más ellos. Y eso se nota en pequeños detalles, en cómo interactúan, en cómo se buscan sin darse cuenta, en cómo terminan compartiendo espacio aunque haya más gente alrededor. Y eso no es algo que se pueda coreografiar todo el tiempo, simplemente fluye. Y al final del día,
Lo más importante es que la foto transmite unión. Transmite que están bien, que están compartiendo, que siguen siendo ese grupo que tanto queremos ver reunido. Y en lugar de disfrutar el momento, hay quienes prefieren buscarle 5 patas al gato. Sinceramente, yo prefiero quedarme con la emoción de verlos a todos juntos, con esa imagen que grita reencuentro, complicidad y cariño, con el detalle hermoso de ese Jimin rubio brillando al lado de un Jungkook pelinegro que se ve espectacular. Porque esas pequeñas cosas son las que nos hacen felices como fandom. Y nada de teorías raras va a cambiar la realidad de que cuando están juntos, la energía se siente diferente, se siente fuerte, se siente real, y eso es lo único que de verdad importa. En un artículo publicado por Yonhap News Agency, se habló sobre todo lo que se está preparando para la presentación de BTS en la Plaza Gwanghwamun Plaza. Y la verdad es que leerlo emociona muchísimo, porque demuestra que no es solo un concierto más, sino un evento enorme que está moviendo literalmente a toda la ciudad. El alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, habló directamente sobre el tema y explicó que la semana pasada reunieron a todos los departamentos correspondientes en una reunión de preparación de emergencia. O sea, no es algo pequeño, es una organización a nivel ciudad con logística, seguridad, turismo y todo coordinado. Incluso mencionó que está recibiendo informes directos 1 o 2 veces por semana, lo cual deja clarísimo que esto es prioridad total. Y es que tiene sentido porque cuando se trata de BTS, no estamos hablando solo de fans locales, estamos hablando de un fenómeno global. El propio alcalde comentó que parece que vendrán muchos fans del extranjero, y eso significa hoteles llenos, aeropuertos movidos, calles llenas de gente emocionada, una energía internacional invadiendo Seúl por unos días. Imagínense lo que eso representa para la ciudad, tanto a nivel cultural como económico. No es solo un show, es una vitrina mundial. Me pareció súper interesante que también mencionara el tema de la temporada, diciendo que si vinieran en la época en que el verdor es más exuberante, la imagen de Seúl se vería todavía más favorable. Porque claro, la ciudad en primavera avanzada o en plena floración es preciosa, con los árboles llenos y todo más vibrante. Aunque el 21 de marzo, que es la fecha programada para la presentación, todavía no es el momento exacto de floración completa, igual están haciendo distintos preparativos para que los visitantes se lleven una impresión positiva y regresen a casa hablando maravillas de la ciudad. Eso demuestra que no solo están pensando en el concierto en sí, sino en la experiencia completa. Cómo se verá la ciudad, cómo se sentirán los fans, cómo se moverán, cómo recordarán el viaje. Es como si Seúl entera estuviera preparándose para recibir a ARMY con los brazos abiertos, queriendo mostrar su mejor cara al mundo. Y siendo honestos, tiene todo el sentido, porque cada vez que BTS hace algo grande, el impacto es internacional. Las imágenes recorren redes sociales, medios, noticias, todo. Además que el alcalde esté tan involucrado personalmente, recibiendo informes constantes, habla del nivel de importancia que tiene este evento. No es simplemente un grupo dando un concierto, es BTS regresando a una plaza icónica de la ciudad. Es cultura pop surcoreana en su máxima expresión. Es identidad nacional proyectándose al mundo. Y eso inevitablemente genera expectativas altísimas. La verdad es que todo esto aumenta aún más la emoción. Saber que la ciudad está organizándose de manera tan detallada, que están considerando incluso el tema estético de la temporada, que quieren que los fans extranjeros se lleven una imagen hermosa de Seúl, todo eso suma. No solo vamos a ver una presentación, vamos a ver un momento histórico preparado con cuidado, con estrategia y con muchísimo interés por parte de las autoridades. Y eso, seamos sinceros, hace que todo se sienta todavía más grande e importante.